Ahí Ahí estamos. Bueno, buenas noches. En nombre del Comité de la Formación Continua de egresados de la Escuela de Posgrado, en el ciclo de conferencias de tiempos de pandemia, le proponemos la conferencia Herramientas fundamentales para la teleodontología. Disertantes: el doctor Eduardo Piemonte, doctor en odontología, profesor adjunto de la Cátedra de Estomatología A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Cátedra de Medicina Bucal de la carrera de Odontología de la Universidad Católica de Córdoba, presidente de la Sociedad de Estomatología del Círculo Odontológico de Córdoba. También disertará el odontólogo Nicolás Bolesina, quien es profesor asistente de la Cátedra de Estomatología B de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor asistente de la Cátedra Clínica de Prótesis 1 de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en prótesis e implantes de la Universidad Nacional de Córdoba y vicepresidente de la Sociedad de Estomatología del Círculo Odontológico de Córdoba. Esta conferencia será grabada y posteriormente colocada en el repositorio de clases virtuales de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de Córdoba. Para una mejor organización, les pedimos a los participantes que apaguen sus micrófonos y cámaras para mejorar el tráfico de datos. También les pedimos que a medida que se presenten preguntas, las vayan realizando en el chat del aula, de manera que las responderemos hacia el final de la conferencia. Para aquellos participantes que deseen una constancia de asistencia, deberán escribir en el chat del aula, desde este momento, y en un único mensaje, por favor, su nombre, apellido, el DNI y el correo electrónico, y enviar el mensaje de esta manera por el chat. También les avisamos que luego de la actividad se les enviará un formulario muy cortito a su correo con una valoración de la actividad. Esto nos permitirá ir mejorando el servicio de propuestas de formación continua, lo que agradecemos muchísimo en esta colaboración. Y como siempre también agradecemos al personal de apoyo técnico y administrativo en las personas del doctor Pablo Gijena, Analía Rey e Ivana Torcibia, cuyos aportes en la realización de esta actividad son muy importantes. Muchísimas gracias, y ahí, doctor Eduardo Piemonte, puede comenzar. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, voy Perfecto, a empezar a presentar la pantalla mía. Mientras vamos haciendo eso, les voy comentando una pequeña cosita. Digamos, hoy yo voy a hablar de cómo tomar fotos con el celular para su uso en telemedicina bucal. Y pensaba, qué herramienta tan sencilla por un lado, pero por otra parte, qué relevante que puede ser, porque a veces tomando una simple foto podemos ayudar a salvar una vida o mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Y con herramientas de tecnologías actuales que están prácticamente al alcance de todos. Avísenme cuando empiece la presentación en la pantalla de ustedes. Está presentándose, ahí está. Ya podés maximizarlo y se ve perfecto. ¿Ahí se ve perfecto? Sí, correcto. Bueno, cualquier cosa, Pablo, me avisas por el micrófono, y yo tengo en teoría buena conexión de internet, pero cualquier cosa, si en algún momento se corta y yo no me doy cuenta, me llaman inmediatamente al celular. Bueno, vamos a tratar de armar esta guía rápida para que sea algo sencillo, que todos lo puedan utilizar. Pero muchas veces nos pasa
que empezamos a tomar fotos para hacer una interconsulta y nos sale así, que no se ve nada, es todo borroso. Después las mejoramos un poquito y podemos llegar a tomar fotos realmente muy buenas para mostrar con un smartphone lo que está sucediendo al paciente y consultar con alguien o archivar el dato. Les pido que vayan teniendo el celular en la mano porque vamos a ir viendo algunas de las funciones de los equipos y es conveniente que ya vayan analizando si sus equipos tienen o no las funciones recomendadas. Ahora, ¿qué ventajas nos da el uso de smartphone para la telemedicina oral? El uso de este tipo de equipos es que tienen menor costo, sobre todo si comparamos con una cámara reflex, que es digamos, el paradigma de fotografía en la odontología. Sin embargo, sobre todo el uso intuitivo y el uso unimanual y la posibilidad de editar y transferir imágenes rápidamente son elementos muy ventajosos para el uso del smartphone respecto de las cámaras. Y las limitaciones que tienen, las limitaciones que tienen los smartphones no contraindican su uso en telemedicina oral. Por ahí en otras áreas de la odontología, con requerimientos diferentes, puede ser conveniente no usar smartphone, pero no así para telemedicina oral. ¿Qué características básicas tiene que tener un teléfono celular? Una cámara trasera de 5 megapíxeles, prácticamente esto ya es histórico. Los celulares ahora traen 8, 12, 13, 16, 20 megapíxeles. Con facilidad es muy difícil conseguir algo con tan poca resolución. Con flash, prácticamente no vienen celulares sin flash, o sea que esto no es un problema. Tiene que tener capacidad de enfoque a corta distancia, entre unos 10 a 50 centímetros, que eso tenemos que probar cómo funciona en nuestro celular, y tiene que tener estas tres funciones. Una que se llama bloqueo de enfoque y medición, otra iluminación para ayuda de enfoque y medición, y otro modo manual profesional, que iremos explicando a medida que vayamos avanzando con esta presentación. Una de las principales herramientas que tenemos dentro del smartphone para sacar las fotos es lo que se llama la aplicación fotográfica. Todos los celulares traen lo que se llama una aplicación nativa, que es la que viene instalada de fábrica, pero a veces algunos de ellos no permiten programar varias funciones, tal es el caso de algunos modelos de iPhone, y hay algunas que no dan resultados aptos para telemedicina oral. En el caso de que ustedes, después de haber probado con su aplicación nativa, no tengan buenos resultados, yo recomiendo esta aplicación gratuita sobre todo para los que tienen Android, que se llama Better Camera, y que funciona realmente bastante bien y es muy fácil de utilizar. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para programar el celular? Cuando nosotros encendemos la aplicación de fotografía, generalmente se activa en modo automático. Podemos sacar las fotos de esa programación y si los resultados no son satisfactorios podemos pasar a un modo manual o profesional que es más complejo pero que nos da resultados más predecibles en cuanto al enfoque y al color de la imagen. Entonces, si nosotros vemos acá la pantalla de un teléfono, en el caso mío tiene este formato, vamos a desplegar el menú del lado izquierdo, y acá podemos ver, por ejemplo, que tiene lo que se llama foto profesional. Hay algunos smartphones que no se desplaza de esta manera, sino que en este sector tienen el menú donde dan los distintos tipos de fotografía. Y cuando ustedes seleccionan el modo profesional, aparecen varios parámetros que en el modo automático no se ven. Estas son cosas que a lo mejor vamos a tener que corregir para optimizar la foto para el uso odontológico. Una vez que tenemos programado el modo manual o el modo automático, vamos a controlar que el flash esté activado o forzado, es decir, que siempre tengamos la iluminación del flash, lo que significa tener una iluminación predecible, es decir, siempre tenemos la misma fuente de luz. Tenemos que, preferentemente, si el celular lo permite, activar lo que se llama la cuadrícula, una cuadrícula de formato 3x3,
que ya les voy a mostrar cómo es, que nos sirve como una guía para encuadrar la foto, y seleccionar la mayor resolución posible, preferentemente en formato 4:3, porque es la que mejor aprovecha el sensor del smartphone, y esto nos permite tener mayor calidad de imagen. Entonces, cuando ustedes van a programar el smartphone, entonces les decía, vamos primero a seleccionar el flash. Ustedes van a ver que les da el modo automático, modo apagado, modo siempre prendido, siempre activo, digamos, y nos da una función adicional que puede decir siempre, puede decir modo linterna. Este ilumina permanentemente el área que se va a fotografiar y también puede ser una forma de sacarla, de tomar la foto. Es decir, vamos a seleccionar el flash activado permanentemente, es decir, el flash sin la A y sin la rayita que lo tacha. ¿Sí? En este modo no nos va a funcionar. Luego de eso vamos a buscar lo que se llama la cuadrícula, y nos tiene que aparecer un dibujito en la pantalla que es como esto, son dos rayas verticales y dos rayas horizontales paralelas que nos divide en 3 sectores horizontales y 3 verticales. Y también vamos a buscar la mayor resolución. Bueno, acá estamos viendo lo de la cuadrícula, avanzamos un poquito y vemos lo de la resolución. Volvemos, perdón, un segundo. Fíjense que acá estaba en 11 megapíxeles, vamos a subirlo a 16 megapíxeles en formato 4:3. No es imperativo esto, pero es conveniente. Por lo menos tratar de siempre trabajar con la máxima resolución posible. Y una vez que tenemos seleccionada la cuadrícula, van a ver cómo aparecen estas líneas en la pantalla, y esto nos facilita mucho encuadrar la foto. Dentro de la programación, en el modo manual o profesional, otras variables que podemos ajustar es lo que se llama el área de medición, que es en qué sector de la imagen el equipo va a medir la luz y el enfoque. Eso es importante porque nosotros generalmente tenemos como área de interés el sector central y no queremos que mida en toda la pantalla, sino en el área central. Y este modo, que es un modo puntual, es muy complicado para lograr un buen enfoque. Es para otro tipo de fotografía, no para el uso odontológico. Y después vamos a regular lo que se llama el ISO, que es la sensibilidad del equipo, es decir, cuánta luz percibe el sensor. Cuanto menor es el número, menos sensible es. Y es importante tenerlo en un número bajo, ¿por qué? Porque como vamos a sacar con un flash a corta distancia, si lo ponemos en un número alto, las fotos nos van a salir quemadas, totalmente blancas. En este caso, mi teléfono funciona de esta manera, pero en todos hay que buscar por esa forma. Buscamos el modo de foto profesional y nos aparece todo este menú. Y ven que acá tenemos, este loguito significa que mide en toda la pantalla. Acá tenemos la medición de la sensibilidad en ISO. Vamos a elegir este loguito que es como un paréntesis que rodea un punto, que es medición ponderada al centro, y después vamos a elegir de ISO el valor 100. Por último, dentro de la programación, ustedes habrán visto que a veces cuando toman algunas fotos, algunas salen muy celestes, otras salen muy amarillas. Eso tiene que ver con lo que se llama el balance de blancos, o white balance en inglés, que así es como figura en la mayoría de los teléfonos y de las cámaras fotográficas. Y vamos a programarlo en modo fluorescente o en aquellos celulares que permitan elegir manualmente la temperatura de color en grados Kelvin. Lo vamos a programar entre 4000 y 5500 grados Kelvin y vamos a ir jugando un poco, haciendo prueba y error a ver cómo salen mejor las fotos. Fíjense, acá yo selecciono primero el balance de blanco, en automático, elijo esta barrita con los brillitos, que es el modo fluorescente, o si no, voy a elegir este loguito que me permite variar la temperatura del color, y fíjense cómo en la pantalla se ve que cambia de más celeste a más amarillo. Lo vamos a dejar alrededor de 4600, 4800 grados Kelvin, y ahí vamos a ir moviéndonos
hacia uno u otro lado para ver el punto de mejor resultado que tenga el reflejo. El uso de smartphone requiere mucha prueba y error. No es que inicialmente va a salir todo bien, hay algunos smartphones que son más eficientes que otros, pero es cuestión de tener un poquito de paciencia y programarlo no es tampoco tan difícil. Para aquellos cuya aplicación nativa no sea suficiente, si ustedes ven el loguito de la aplicación de cámara, se puede desplegar el menú desde arriba y aparece, por ejemplo, para seleccionar la resolución, para seleccionar el modo de autofoco, el modo de flash, el modo de medición, el balance de blanco y la grilla. Todas estas funciones por ahí pueden variar de celular a celular, algunas pueden aparecer y en otras no, pero es una aplicación bastante sencilla de utilizar y que da muy buenos resultados. Una vez que tenemos programado el celular, tenemos que encuadrar la imagen. Y vamos a tener en cuenta en la cuadrícula, el 3×3, que el área de interés tiene que ocupar el cuadrante central. No tenemos que ocupar toda la imagen, ¿por qué? Porque los celulares sacan con cierta distorsión en la periferia. Entonces tenemos que quedarnos solamente con la imagen central. Esto no es problema en realidad porque con la resolución que tienen, si lo usamos a máxima resolución, después recortamos el área y quedan unas fotos de excelente calidad. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de este cuadrante central va a ser el área de interés. Y vamos a tratar de alinear la imagen o cuadrícula con los ejes del paciente, que no salga demasiado torcido. Acá está de hecho un poquito torcido, podemos enderezar un poquito más. Tampoco es imprescindible porque después se puede enderezar durante la edición de la imagen. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que sacar una foto de esta paciente, tenemos que sacar una foto de la lengua. Nosotros, ¿qué hacemos? Eso lo hago con la pantalla para que sea más sencillo. Si queremos sacar toda la lengua, tenemos que ver que el cuadrante central esté abarcando toda esta área de interés. Si nosotros sacamos la foto torcida, es como que nos va a quedar torcida en el archivo, pero no, como dije, no es indispensable. Si queremos ver una zona más pequeña, acercamos el celular, queremos ver, por ejemplo, alguna lesión en un borde de lengua o en la punta, y abarcamos el sector, como dije, el sector del cuadrante central. Una vez que tenemos encuadrada la foto, vamos a enfocar. Antiguamente los celulares sacaban la foto como venía y no daban muy buenos resultados. Ahora la mayoría de los celulares tienen el sistema que si uno mantiene apretado en la pantalla el área de interés, le da de esa manera la orden al celular para que aparezcan los indicadores de enfoque y medición que cuando toman cierto color están indicando que ya el aparato ha enfocado y ha medido la iluminación. Una vez que hacemos esto, tenemos que evitar que el celular se mueva y en este caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para hacer un buen enfoque, el equipo necesita tener una fuente de luz que ilumine el área, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces es intrabucal, y si el celular no tiene lo que se llama autoayuda de enfoque y medición, tenemos que iluminar solamente con una fuente de luz externa. Ahora, ¿cómo es esto de bloqueo de enfoque y medición? Vamos a suponer que tenemos que tomar una foto del borde de lengua. Vamos a presionar en la zona y fíjense cómo aparecen dos dibujos. Un círculo por un lado y otro que era como un solcito. Y uno va apretando en distintos sectores y puede ir haciendo foco en distintos sectores. Las distintas marcas tienen distintos dibujos que pueden ir haciendo. Lo importante es que ustedes hagan esa presión en el área de interés, no en otro lado y no que lo haga el equipo automáticamente. Una vez que ustedes enfocaron, hacen el disparo. La iluminación para ayuda de enfoque y medición es una herramienta muy importante. Yo recién demostré con esta función, con el flash apagado, pero como nosotros dentro de la boca vamos a tener que tomar con el flash encendido,
Lo activamos al flash, y cuando hacemos el enfoque en un sector, vemos que el equipo ilumina durante corto tiempo y eso le permite tener una buena fuente de luz para hacer el enfoque automático. Una vez que hemos hecho el encuadre y el enfoque, disparamos sin mover demasiado el celular, ni para los lados, ni para adelante y atrás, porque esto altera la medición y el enfoque y la foto puede salir fuera del foco. Algunos celulares inclusive permiten programar disparos activados por voz. A veces es gracioso, pero es una herramienta útil para que el celular no se mueva. Una vez que tomamos la foto, controlamos la imagen y tenemos que observar que el área de interés esté nítida, con brillo y colores que permitan una correcta interpretación, que tengan adecuada nitidez, que el enfoque esté bien, que la foto no esté muy quemada, que quede muy blanca. Si esto sucede, tenemos que alejarnos un poco para que el flash no sea tan intenso en el área a fotografiar, o reducir el tiempo de exposición, que en modo manual profesional se puede hacer. Si la foto por otro lado sale muy oscura, a veces es porque no prendimos el flash, y si no, a veces es porque nos apuramos en tomar la foto, le mandamos un disparo rápido y no damos tiempo que el celular haga la iluminación de autoayuda para enfoque de edición. Si nosotros, como dijimos, nos falta una iluminación para esta autoayuda del enfoque, podemos usar el flash del smartphone en modo linterna, a veces eso se puede hacer, o si no, utilizar una linterna suave o un transiluminador o la luz periférica del foco dental, no la principal, porque las luces muy intensas nos van a alterar el balance de blancos. Las máquinas de foto, los smartphones incluidos, hacen un enfoque automático cuando detectan líneas nítidas o áreas contrastantes. Generalmente cuando hay líneas verticales. Así es como se enfoca habitualmente como en las cámaras reflex, nada más que este proceso lo hacen de manera automática. Entonces, si queremos tomar una foto, por ejemplo, de esta lesión, y lo hacemos en esta área blanca, donde no hay áreas contrastantes, difícilmente podemos hacer buen foco. Tenemos que hacer el foco en este sector o en la comisura, o acá, por ejemplo, en la comisura o en el área que contrasta con el guante, y no en este sector porque no es tan nítida las referencias. Lo mismo sucede acá no es tan nítida la referencia. Donde hay elementos dentarios es muy sencillo, hace foco con mucha facilidad el equipo. Y cuando es un sector posterior como un paladar, este tipo de lesiones son sumamente complicadas, entonces tenemos que tratar de encontrar el lugar más cercano donde se pueda hacer foco. También podemos encontrar como problemas de iluminación lo que se llaman conos de sombra. Si nosotros queremos tomar una foto del sector anterior, este conito de sombra a lo mejor no nos deja ver la lesión. Esto se produce porque hay una interposición de algún objeto, en este caso los dientes o el labio, sobre el haz de luz en el área fotográfica. Afortunadamente, los smartphones tienen muy poca distancia entre el flash y las cámaras, unos a lo mejor un poquito más. Entonces los conos de sombra generalmente son pequeños, y esos pequeños conos de sombra generan un aspecto tridimensional en la visión de las lesiones. Si nosotros utilizamos algún sistema de difusor de luz y perdemos ese efecto tridimensional, y las fotos no se pueden apreciar en su volumen ideal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un área en donde se genera un cono de sombra, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es esquivar la interferencia. Y en este caso, por ejemplo, si vamos a tomar de paladar, le pedimos al paciente que abra un poco más la boca hasta donde él pueda, y colocamos el equipo un poco más de frente, lo bajamos un poquito para ver que tome. Si no, otra alternativa es girar la cámara, es decir, poner el flash del otro lado para que ilumine en este sector y no tan atrás. O si no, nos podemos alejar, cuanto más nos alejamos el cono de sombra es más pequeño, o podemos hacer un mayor recorte digital, o si no, acceder mejor a zonas posteriores utilizando separadores o espejos, y de esa manera también se evitan conos de sombra.
Entonces, acá giramos el equipo y obtuvimos una correcta iluminación en el sector anterior. El sector posterior nos quedó con el cono de sombra, pero como mi área de interés es en el sector anterior, este cono de sombra no me dificulta la visión de lo que yo quiero analizar. Lo mismo sucede en mucosa yugal, cuando queremos sobre todo tomar el sector posterior, que a veces nos sale un cono de sombra que interfiere en la interpretación de la imagen. ¿Por qué? Porque la comisura del otro lado hace sombra en el sector posterior. Entonces, o nos ponemos más de frente para que la luz llegue más profundo, lo que nos genera, por un lado, un área más larga y nos puede salir algo no bien enfocado porque se altera lo que se llama profundidad de campo. O si no, simplemente, en estos casos conviene girar el equipo y que la luz del flash quede del otro lado. Y obtenemos así una imagen con conos de sombra en un lugar en donde no nos afecta el área que nosotros queremos observar. Es muy importante aprender a usar los separadores. Este tipo de separadores, que son los más sencillos, son muy accesibles, son realmente muy útiles e inclusive le podemos rápidamente instruir al paciente para que nos ayude a sostener. Al ser más larguitos, el paciente puede colaborar. Este otro diseño, que se sostienen por sí mismos, también permite que el paciente lo maneje, y eso nos ayuda también, aunque cualquiera en general nos puede servir. Estos que son metálicos son muy útiles cuando tenemos una lesión en comisura, en el sector anterior de mucosa yugal, porque no obstruyen la visión de esa área. Y fíjense, utilizando separadores, cómo se puede acceder a imágenes realmente con, digamos, ausencia de conos de sombra y con una visión mucho más amplia y mucho más prolija de la imagen clínica. El uso de espejo en algunos casos es importante. En telemedicina oral no es algo de rutina, pero para algunas lesiones es necesario. Si ustedes tienen que comprar algún tipo de espejo para fotografía, se recomienda los espejos de rodio o los metálicos. Los espejos de vidrio convencionales, como tienen la capa reflectante en la zona posterior, hacen un reflejo principal, pero hacen un reflejo secundario en la superficie externa del vidrio, lo cual genera, por ejemplo, esto. Acá la lapicera está apoyada en el vidrio, pero está esta distancia, que es el espesor del vidrio, y esto termina generando un efecto fantasma, una imagen muy difusa que genera una pérdida de nitidez de la imagen. Si utilizan espejos metálicos, tienen que controlar sobre todo que sean bastante uniformes, porque hay algunos que no son de buena calidad y según imagen como muy ondulada. Y fíjense, el uso de espejos es muy útil, sobre todo cuando queremos ver zonas, por ejemplo, de la cara interna de la mucosa alveolar, de la maxilar inferior. Fíjense acá con el espejo cómo estamos viendo estas lesiones blancas, y acá es como que estuviéramos parados en la punta de la lengua, viendo las lesiones, o en este otro caso, en donde tenemos esta lesión en la tabla lingual, en la encía lingual, del molar inferior, y es como que quedáramos prácticamente, una vez que rotamos la imagen, que estuviéramos paraditos en el borde de la lengua mirando este molar. Esto lo muestro con mayor aumento. Fíjense la calidad de imagen que se puede obtener con un celular de gama media. Una vez que terminamos de sacar la foto, tenemos que editarla. ¿Por qué? Porque enviarla así cruda a veces no es conveniente por algunas dificultades técnicas en los medios que se utilizan para compartirla. La vamos a editar directamente en el smartphone, no hace falta trasladarlo de computadora, y vamos a hacer dos cosas. Primero la vamos a rotar y después la vamos a recortar. Casi todos los celulares tienen su programa de edición. Vamos a elegir acá editar. Primero elegimos rotar, y hacemos primero una rotación gruesa, que realmente permite rotar en 90 grados, hasta llegar a la posición que a nosotros más nos conviene, y después hacemos un ajuste fino, y ven que el equipo va rotando y va recortando
para que quede mejor orientada la imagen. Una vez que tenemos ya orientado, vamos a recortar. Yo prefiero recortarlo en formato 4:3, pero eso también depende un poco de las características de la imagen que ustedes van a transmitir, y de cómo se distribuyen las lesiones. Y una vez que tenemos todo esto listo, guardamos los cambios y podemos pasar de una foto que estaba bien tomada, pero con mucha área de desperdicio y mal orientada, a una foto en donde realmente podemos ver con mucha nitidez la lesión que es de interés para nosotros. Una vez que tenemos ya editada la imagen, la vamos a compartir. Podemos compartirla por WhatsApp de dos maneras, una como imagen y otra como documento, o podemos compartirla por correo electrónico como imagen. Cuando la compartimos por WhatsApp como imagen, cuando la pasamos directamente de la galería de fotos, WhatsApp comprime la calidad de la imagen. Entonces, cuando uno quiere ampliar la imagen para ver detalles, si no está bien editada, si hay muchas zonas de desperdicio en la imagen que ustedes han enviado, se pixela rápidamente y no se pueden observar los detalles. ¿En qué casos recomiendo yo usar esto? Bueno, cuando la foto está correctamente editada para una comunicación rápida. Ahora, si nosotros queremos para hacer un análisis detallado y archivarla, tenemos que enviarla por WhatsApp como documento, que es, digamos, es una opción distinta cuando ustedes ponen los archivos adjuntos en WhatsApp, o si no, directamente por correo electrónico, y ahí comparten la imagen desde el mismo celular. Bueno, espero que esto les haya sido útil, que pongan en práctica, que practiquen. Acá tienen mis correos electrónicos y mi número de teléfono para que si alguno tiene algún inconveniente con la programación del equipo, me consulta y vemos cómo podemos darle la mejor ayuda posible para que pueda utilizar esta herramienta con eficiencia. Muchas gracias. Alejandra, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Ah? Bueno, si hay ¿Se alguien... escuchó bien, perdón? ¿Estuvo todo bien? Sí, se escuchó perfecto, doctor. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, para que él pueda sacar alguna duda, por favor, la pueden ir haciendo ahora, así yo se la transmito. Por el chat, por favor. Bueno, parece que todos entendieron bien, pero bueno, esto tómense el tiempo para practicar. Al primer paciente que se les cruce, así no tenga lesiones, sáquenle alguna foto, porque así cuando venga un paciente con lesión no tienen que perder tiempo para poner a punto el sistema. Aprovechen la oportunidad lo mejor posible. Es una herramienta bastante intuitiva de utilizar, no es mágica, el celular no va a adivinar lo que los otros quieren, lo que ustedes quieren hacer, pero realmente se pueden conseguir resultados muy, muy buenos para telemedicina oral. Bueno, acá hay una pregunta, doctor, que dice, ¿y con los otros celulares? No sé a qué se refiere. No, me queda media ambigua la pregunta. Necesitaría que el doctor Maidana nos especifique un poco más a qué se está refiriendo. Con los iPhone. Bueno, los iPhone, en realidad los iPhone no permiten tanta programación, pero los últimos modelos de iPhone sacan unas fotos espectaculares en modelo automático. Entonces, lo único que tienen que asegurarse es que salga con el flash forzado, que eso sí lo pueden programar, y el resto, el equipo hace un buen trabajo por sí mismo. Me pregunta con Samsung. Bueno, claro, yo no tengo ningún conflicto de interés, a mí no me patrocina Samsung, pero si yo tuviera que recomendar que compren un equipo,
les indicaría que compren Samsung porque es el que se adapta de la manera más intuitiva y más fácil a buenos resultados para, como es para fotografía en medicina bucal. Hasta en modo automático sacan mejores fotos que la mayoría de otras marcas. Pero si ustedes tienen otra marca, es cuestión de programarlo y de adaptarse un poco a las capacidades del equipo. Bien, acá hay otra pregunta, si en Samsung figura como modo Pro. Sí, puede figurar modo manual, modo profesional o modo Pro, que es la abreviatura de profesional. Nada que ver con Poly. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Así le damos paso al doctor Bolesina. Bueno, yo quedo a disposición para comunicaciones posteriores si alguien necesita. Muchas gracias, Por mail doctor. o por WhatsApp. Gracias, doctora. Doctor Bolesina, cuando usted quiera. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos presentar. Nico, se escucha muy retumbado el sonido. A ver, ahí. Ahí está mejor. Lo que sí se escuchan todos los ruidos que tienen que ver con la movilización, el teclado y demás, porque está muy fuerte. Vamos a ver ahora. A ver ahora. Ahí se escucha mejor, si querés ir presentando. Ahí está mejor. Bueno, a ver. Déjenme ver. A ver, ¿se ve bien ahí? Vamos. Aún no se ve, pero porque hay un retraso en que vos lo presentás hasta que se vea. ¿Has presentado toda la pantalla, Nico? A ver. ¿Cómo? Sí, ahí está compartiendo la pantalla. Todavía no se ve acá. ¿Se ve? A ver. Ahí está compartiendo, Nico. Estamos. Bien, vamos a sacar esto. Entonces, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Pero, nos ha tocado nomás hacer la campaña de esta manera. Está compartiendo la pantalla principal, pero no se escucha corta. el PowerPoint. No se ve esta. A ver, de nuevo. No, vamos a probar que sale de acá. Un segundito. Déjenme ver. Vamos de nuevo. Cuestiones de tecnología. Encima la computadora se pone lenta y hasta acá llega. ¿Se sigue viendo la pantalla o no? Todavía no se ve que has compartido, pero como llega un poquito más tarde. A ver, a ver. Todavía no se ve nada. Ahí vamos. A ver si me deja ahora. Vamos a ver ahora. Todavía no se ve nada. Nico, ¿querés que yo?
Ahí está. A ver, acá me dice que ya está compartiendo, pero no sé si... Ahí se ve. Vamos a tener que hacer el cambio. Ahí se ve, Nico. ¿Ahí se ve? Sí. Ponele en la leyenda Bien. abajo ocultar y podés continuar. Perfecto. A ocultarlo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahí está. Costó la teleodontología, toda la distancia, la tecnología por ahí nos da una ayuda muy grande, pero en otras situaciones nos termina complicando, ¿no? Y un poco creo que también el objetivo de la charla de hoy es tratar de entender de que todo esto tiene sus limitaciones, de que a nosotros nos brinda una ayuda enorme, rompe barreras, rompe la distancia, rompe la barrera del tiempo, pero a veces puede llegar a ser una complicación tal que el objetivo con el cual nosotros arrancamos no termina cumpliéndose ni alcanzándose. Así que el doctor Piemonte recién hizo una presentación brillante de cómo podemos utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de nuestra mano hoy prácticamente con los teléfonos celulares y poder tratar de utilizarlo en pos de llegar a un correcto diagnóstico. Pero un poco el complemento de la charla de hoy es tratar de entender de que por ahí que con la foto sola a veces se nos complica llegar a un diagnóstico porque técnicamente el objetivo de esto es, por un lado, como decía el doctor, hacer un registro de las lesiones y por el otro lado tratar de hacer lo que estamos tratando de realizar todos los que hacemos estomatología a esta altura, es un poco la teleodontología de la que hablaron la vez pasada la doctora López y el doctor Pánico, ¿sí? Entonces a mí me toca hablar un poquitito de eso y cuáles son los otros datos que nosotros necesitamos para poder hacer diagnósticos o para poder ayudar a establecer diagnósticos o pautas de trabajo para todas aquellas personas que lo necesiten. Y hace unos años me tocó vivir una situación interesante en el Hospital Nacional de Clínicas de una paciente que se llamaba Felipa, que vivía en el interior de Córdoba, pero no sé si alcanzaba a medir 1,50 m, ¿no? Una persona muy humilde que iba siempre acompañada con su hija, que en aquel momento estaba embarazada su hija, y en un momento se sentó ella en el sillón que teníamos ahí a disposición, junto con el oncólogo, la radioterapeuta, la psicóloga, y en un momento alcanzó a decir, ya no hay médicos como los de antes, ¿sí? Entonces yo le pregunto a Felipa, ¿por qué dice eso? Y no, porque mire lo que es esto, dice, uno se sienta acá, el médico se sienta allá y lo único que hacen es sentarse y escribir, pedir un montón de cosas, dice. Sin embargo, dice, los médicos de antes se sentaban al lado de uno, le miraban a uno, le miraban los ojos, le tocaban la mano, sabían la temperatura, dice. Ya no hay médicos como los de antes. Y en un momento me dejó sin palabras, es decir, quizá hemos despersonalizado tanto la atención odontológica y la atención médica que capaz que Felipa, con su 1,50 m, tenía toda la razón del mundo. Imagínense lo que nos diría Felipa hoy cuando nosotros estamos planteando de hacer estomatología a la distancia, cuando estamos planteando de sacar fotos y poder llegar a diagnóstico y establecer planes de tratamiento. O sea, ¿qué creen que pensaría Felipa? Entonces la idea es tratar de hoy unificar eso, por lo menos ayudarla a Felipa a que entienda que es una situación que tenemos que atravesar probablemente, ¿sí? Entonces hoy vamos a tratar de abordar distintos temas. Uno, ¿qué es la teleodontología? ¿Qué significa lo que es una consulta sincrónica versus una interconsulta? Que no son las mismas cosas. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros? ¿Qué es la teleestomatología? Conocer un poco cuáles son las limitaciones y a qué se deben esas limitaciones, cuáles son las ventajas, que creo que ya todo el mundo conoce, pero a su vez cuál es la puesta a punto que vamos a necesitar realizar nosotros, sobre todo a nivel de la comunicación. Y por último, un poquitito lo que es la telemedicina, que engloba todo esto, pero es la que le da el marco legal a todo esto de la tecnología, de la información y de la comunicación, por lo cual hay ciertos aspectos éticos que nosotros tenemos que respetar y ciertos aspectos legales que también nosotros tenemos que conocer. Para aquel que realiza la interconsulta, tratando de evacuar una duda, como para aquel que da un consejo o una sugerencia. Entonces la idea es que tratemos de desarrollar todos juntos esta charla, ya que el público es bastante amplio, porque hay gente que maneja la estomatología y que tiene en su día a día la posibilidad de realizar
estas interconsultas para ofrecer una ayuda, ya sea a pacientes o una ayuda a los distintos colegas, ¿sí? La declaración de la Asociación Médica Mundial, ¿sí?, sobre la ética en telemedicina dice que, o la define como el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intervenciones, diagnósticos, decisiones terapéuticas y recomendaciones principalmente se realizan a través de sistemas de telecomunicación. Y aclara de que esta telemedicina o esta teleodontología puede realizarse entre un médico y un paciente o entre dos o más médicos, incluidos otros profesionales de la salud. Es por eso que nosotros estamos incluidos dentro de lo que es la telemedicina, como hablamos anteriormente. Todo el mundo sabe que desde el punto de vista odontoestomatológico tenemos muchas dificultades para poder realizar un correcto diagnóstico. Y esa dificultad ¿a qué se debe? Principalmente porque sabemos que existen una gran cantidad de enfermedades, ya sean locales o sistémicas, que tienen manifestación a nivel de la cavidad oral y que por ahí comparten muchas veces las mismas lesiones elementales, ¿sí? Por otro lado, porque sabemos que a nivel de la cavidad oral existen tanto factores locales, como puede ser la saliva, los elementos dentarios, la presencia o ausencia de prótesis, restos alimentarios, o lo que es la irritación mecánica crónica, o algunas alteraciones de tipo funcional que pueden alterar la aparición o la apariencia de una de estas lesiones. Entonces, técnicamente ocurre que lo que nosotros esperamos ver no es lo que terminamos viendo en la cavidad oral de nuestro paciente. Es así como hay situaciones en las cuales esto no presenta ningún tipo de dificultad. Lo ponemos con este ejemplo, es decir, yo a ustedes les puedo preguntar ¿qué es esto? ¿Y dónde está ubicado? Y creo que no queda ninguna duda de que estamos hablando de la Torre Eiffel, que se encuentra en Francia, en París, independientemente de si la vea de día, si la vea de noche, si la vea iluminado en honor a algo, pero técnicamente a mí no me quedan dudas de que esto que estoy viendo es la Torre Eiffel. Ahora, si la situación es esta otra, ya la cosa se complica, ¿sí? Porque técnicamente probablemente alguno pueda llegar a decirme de que quizás estamos viendo una aurora boreal. La pregunta que yo les puedo hacer es ¿dónde puede haber estado sacada esta foto? Y ahí es donde ya necesitamos de otros datos técnicos como para poder decir a ciencia cierta dónde fue sacada y quizás hasta en qué momento preciso del año puede haber sido sacada esta foto. Entonces, fíjense que ante situaciones similares, por ahí las necesidades cambian radical y sustancialmente. Y en estomatología nos pasa lo mismo, es decir, nosotros podemos contar con una imagen y prácticamente a veces con esa imagen no nos queda en duda de lo que es el diagnóstico de lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene características que le son propias, características que si uno las analiza bien en cuanto a la forma de la lesión elemental en sí, la ubicación, y por ahí ciertas cuestiones técnicas, podemos llegar a aseverar a ciencia cierta que quizás nuestro paciente, o por lo menos de manera muy aproximada, presente una patología X, ¿sí? Pero el problema radica cuando nos encontramos con otras lesiones, que por ahí, si bien pueden compartir la misma lesión elemental, dependiendo de lo que estamos viendo, nos encontramos que a veces el diagnóstico se dificulta. ¿Por qué? Porque quizás la lesión elemental no es muy típica, o no posee características que le son propias, o como decíamos recién, están ubicadas dentro de un contexto en el cual tenemos presencia de elementos dentarios traumatizantes, tenemos presencia quizás de algún medicamento que está consumiendo que puede hacer algún tipo de variación, la ausencia de piezas dentarias, presencia de otras lesiones que están ubicadas en otras mucosas, entonces por ahí con una única imagen el diagnóstico se nos complica. Y es así como nosotros necesitamos de otros datos que van a ser relevantes para poder establecer un diagnóstico de certeza en lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces así que nos encontramos, bueno, en esa necesidad de que a nosotros nos llega una imagen fotográfica que muchas veces, como decía el doctor en el consejo, es para sacar una imagen correcta, pero muchas veces nos llegan imágenes que son difíciles de interpretar, ya sea por la calidad, ya sea por la iluminación, o ya sea por distintos tipos de motivos. Entonces poder establecer un correcto diagnóstico se hace difícil. Y a su vez, es importante que ustedes tengan en cuenta que para establecer un correcto diagnóstico, podemos o necesitamos conocer ciertos aspectos que son básicos, ¿sí? Y que cuando uno va a hacer una interconsulta, es decir, un telediagnóstico,
o lo que yo en realidad llamaría un teleacompañamiento, es importante que nos proporcionen o uno pueda llegar a interpretar cuáles son los datos necesarios que uno necesita para poder arribar a ese correcto diagnóstico. Y es así que hablamos de una correcta inspección clínica, ¿sí? Y de un correcto examen físico, ya sea local o también sistémico, ¿sí? Es decir, sí o sí necesitamos partir de esa base. La inspección y la observación son básicas en lo que es el estudio de la estomatología. Después la palpación. La palpación desde el punto de vista de palpar las lesiones y palpar otras estructuras que por ahí son de interés importante, como pueden ser la presencia o ausencia de adenopatías, la presencia o ausencia de sectores indurados, porque por ahí podemos encontrarnos con lesiones muy amplias, que tienen algunos sectores con características que les son propias. Algunos análisis de laboratorio que pueden llegar a tener los pacientes ya de antemano, que en algunos casos esos análisis sirven como parte del diagnóstico de alguna patología, y en otros casos pueden llegar a servir como parte del plan de tratamiento del tratamiento, ¿sí? Por otro lado, es importante en algunos casos contar con modelos de estudio, que estos modelos de estudio nos van a servir a nosotros a veces para hacer un correcto estudio, sobre todo, por ejemplo, de la malposición o de la posición de determinados elementos dentarios que a nivel de la inspección se dificultan, y otras veces nos pueden servir como plan de tratamiento, por ejemplo, a la hora de querer confeccionar una plaquita de protección mucosa. A veces el paciente o nosotros necesitamos pedir algunos estudios complementarios, como pueden ser las radiografías periapicales, las ortopantomografías, o en determinadas situaciones solicitar tomografías al ser computado, resonancias magnéticas, en otras situaciones pedir ecografías que nos permiten a nosotros llegar quizás a un posible diagnóstico de certeza. Y por último, lo que es la toma de material o la posible toma de material, como puede llegar a ser la citología exfoliativa o la biopsia, que en algunos casos nos permite a nosotros poder realizar un diagnóstico de la patología que estamos viendo, y en otras situaciones forma parte también del plan de tratamiento, ¿sí? Es así que en estomatología nos encontramos con un montón de lenguaje técnico y de características que le son propias a todas las lesiones, como pueden ser la presencia de una o varias lesiones, la consistencia, el tipo de mucosa que afecta, la base que tiene la lesión, el fondo de esa pérdida de sustancias. Es decir, hay múltiples cuestiones que nosotros tenemos que evaluar a la hora de ver un paciente. Y técnicamente esta nube de palabras que estamos viendo acá en la pantalla es lo que a veces encontramos en nuestra cabeza a la hora de querer hacer un diagnóstico en la boca de nuestro paciente. Es decir, tenemos una nube de palabras de la cual nosotros tenemos que empezar a ir limpiando, a ir descartando para poder llegar a las palabras o a los términos que a nosotros nos van a permitir arribar al punto diagnóstico. Y así nos enfocamos principalmente en las lesiones elementales. ¿Y por qué pongo esta imagen de los 3 monos sabios? Porque técnicamente cuando uno quiere hacer un diagnóstico a través de una imagen, nosotros tengan en cuenta que nos encontramos como aquellas personas, que nosotros no escuchamos al paciente, que no vemos al paciente y que no podemos hablar con el paciente. Es decir, que en esas situaciones son ustedes los que hablan con el paciente, son ustedes los que ven al paciente y son ustedes los que oyen a lo que les relata el paciente. Entonces es importante que empecemos a tratar de entender qué es lo que estamos viendo, saber que las lesiones tienen esa base, que puede llegar a ser característica, con determinadas características en la superficie o en el fondo, que algunas lesiones presentan esos bordes con características también que les son propias, el color, que ese color va a variar dependiendo del contenido o de la característica que le dio el origen desde el punto de vista histológico, que tienen distintos tamaños, que tienen distintas formas, que pueden ser únicas, que pueden ser múltiples, que pueden afectar distintas localizaciones, como puede ser la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento, y que muchas veces eso puede ser fundamental a la hora de poder establecer un diagnóstico de certeza. A su vez que estas lesiones también tienen una consistencia que es importante conocerla, y de esa manera poder recopilar la mayor cantidad de datos posibles. Y todo eso lo van a poder analizar ustedes, lo van a poder observar ustedes. Nosotros vamos a tener una aproximación a la hora de observar la imagen, pero en realidad técnicamente el que está sentado al frente del paciente es el profesional actuante. Por eso es que nosotros hablamos de un teleacompañamiento. Ahora yo le pregunto muchas veces, para aquellos que hacemos estas interconsultas, nos encontramos con situaciones como estas. Si yo les pregunto a ustedes si ustedes creen que esto es teleodontología, es decir, un colega que nos manda una foto un 12 de julio del 2020,
que este año, el 12 de julio, cayó domingo, es decir, domingo 3:58 del mediodía, en donde, bueno, nos mandan la foto del paciente, nos da los datos que por ahí pueden ser algunos característicos. La pregunta es si el domingo es técnicamente viable como para, o si es técnicamente necesario como para poder establecer un diagnóstico presuntivo y una conducta terapéutica en este tipo de pacientes. O estas otras situaciones en donde por ahí los padres a veces hacen la consulta, en donde vemos las imágenes, en donde saben más o menos qué es lo que quieren que nosotros veamos y nos preguntan qué puede ser, ¿sí? Ya sean padres o también sean colegas odontólogos. O esto otro, en donde, bueno, aparecen ya un poco más de datos, es decir, son lesiones grandes, por ejemplo, parece un afta, pero no le duele, es como una afta severa, lo rojo, fondo blanco, tiene otras raspas chiquitas en dorso de lengua, no sé si se habrá mordido, es decir, hay una descripción de un análisis desde el punto de vista funcional, o algunos pequeños datos como ser esto, ese paciente niño, 3 años, los papás lo descubrieron hace 2 meses, lo observé mientras estaba jugando, mientras jugaba y jugaba con la lesión entre el diástema, así que hay también un pequeño análisis funcional, ¿sí? Entonces, como diría Guido Casca, está mal, pero no está tan mal esta situación, es decir, tenemos un pequeño análisis, es decir, que nos faltaría una vueltita más de tuerca como para poder englobar dentro de lo que es la teleodontología a esta interconsulta que nosotros queremos realizar, ¿sí? O esto otro como un papá que directamente nos dice, Victoria tiene como un hongo en la boca, ahora le saco la foto, así me dice qué puedo dar, es decir, ya viene con el diagnóstico hecho por parte de un padre y técnicamente nos pide que nosotros hagamos la terapéutica, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿esto forma parte de esta teleodontología o podemos hacer algo un poquitito mejor como para que podamos llegar a un diagnóstico de certeza de lo que estamos viendo? ¿Sí? Por ejemplo, acá es la única lesión que presenta en boca y en todo el cuerpo, es decir, hay un análisis también sistémico, es decir, como le digo, está mal, pero no tan mal. Y esto es una interconsulta que realizó una colega a una compañera de trabajo, en donde prácticamente, fíjense lo que es la descripción, es decir, toma la foto, que por ahí puede tener todos los defectos, si le evaluamos desde el punto de vista técnico, como explicó el doctor Piemonte, pero es una colega que está en Salta y en el cual hace un análisis exhaustivo, no solo de lo que relata la paciente, cuál es el motivo por el cual consultó a la paciente, sino que también habla de lo que hizo ella, de controlar los factores, no observé nada, no veo zona de trauma, no tiene restauraciones desbordantes, es decir, empieza a hacer un análisis también funcional. Al preguntar por factores sistémicos me dice que nunca fumó, nos habla de lo que es el trabajo que realiza, hace un diagnóstico clínico presuntivo, ¿sí? Y obviamente dice, yo me siento preocupada por la lesión, y la consulta puntual es esa, o sea, ¿cómo me sugiere proceder en este caso? ¿Cree que debo hacer la derivación con un estomatólogo o cree que si ya controla por un tiempo la puede derivar después? ¿Se puede recetar algún medicamento para controlar la lesión? Es decir, si bien ella no es estomatóloga, técnicamente la descripción que hace es una descripción muy detallada con una cantidad de datos sumamente importantes que por ahí técnicamente se permite hacer ese teleacompañamiento que más que nada hoy es sumamente necesario e imprescindible en momentos en los cuales nosotros no podemos permitir circular a los pacientes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista técnico, o sea, cuando uno quiere recibir una interconsulta, lo que prefiere es encontrar una situación como esta, sobre todo, ¿por qué? Porque como nosotros hablábamos al principio, nuestra interconsulta no es una interconsulta sincrónica en tiempo real, que es lo que en realidad es la telemedicina de la que todo el mundo habla. La telemedicina de la que todo el mundo habla es cuando el profesional observa al paciente a través de alguno de estos mecanismos, ¿sí? De telecomunicación, como puede ser un teléfono, como puede ser una computadora, ¿sí? En este caso nosotros muchas veces terminamos realizando interconsultas y por ahí con la cantidad de datos que a veces terminan faltando, se termina dificultando el diagnóstico y terminamos haciendo ir al paciente 2 o 3 veces para poder recopilar toda la información, ¿sí? Entonces, lo que aconsejó, mejor dicho, el Grupo Asesor del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, fue la primera recomendación para el uso de la telemedicina en el encuentro entre el profesional de la salud y el paciente.
Y en este caso dice, en el caso de que los médicos y o profesionales de la salud no hayan entablado un contacto previo con el paciente, se sugiere que otros profesionales del equipo de salud acompañen al paciente al primer encuentro. Esto es para hacer un encuentro sincrónico, pero podemos hacerlo tranquilamente como una interconsulta. Para ello, dice, se sugiere que los mismos hayan realizado un examen clínico preliminar del paciente acorde al motivo de consulta del programa de telemedicina específico. De esta forma se podrá presentar el caso eficientemente ante el médico especialista consultor. Es decir, que técnicamente el consejo que hacen es tratar de tener lo más detallado posible la mayor cantidad de datos que nosotros necesitamos a la hora de poder establecer un correcto diagnóstico, ¿sí? Y hace una sugerencia también sumamente importante que la vamos a desarrollar más adelante, y es que finalizado el encuentro virtual sincrónico, o en este caso el encuentro virtual, se recomienda que el encuentro sea registrado en la historia clínica del paciente, ya sea digital o en papel, es decir, que se hagan las anotaciones pertinentes de las indicaciones que se le dieron al paciente o de las indicaciones que brindó el profesional para poder realizar en el paciente. Y es así que nos encontramos con esta situación, es decir, ¿cómo podemos hacer para tratar de saber los datos que necesitamos? Es una historia clínica acotada, ¿sí? Que no es mucho más de lo que nosotros realizamos día a día en nuestra consulta odontológica o en este caso la consulta estomatológica, es decir, el análisis general, la edad, el género, saber que hay patologías que son propias de determinada edad, de determinado grupo etario, de determinado género, los hábitos tóxicos presentes, principalmente el tabaco y el alcohol, algunos antecedentes personales patológicos que pueden tener relación directa con la patología propiamente dicha o en su defecto por la medicación que pueda estar consumiendo por esa patología. Los antecedentes de la enfermedad actual, que más adelante vamos a desarrollar, la medicación de uso frecuente, ya sea para la patología que junto con la medicación por el problema actual. Es decir, hay patologías de base que son motivo de que el paciente esté consumiendo distintos tipos de fármacos y esos fármacos pueden tener una relación indirecta con el motivo de la consulta. Y por último, lo que es la irritación mecánica crónica, que puede ser de causa dentaria o de causa protética, en la cual nosotros tenemos que tratar de establecer si existe una relación directa con la posible patología, ya sea como agente etiológico o en determinadas circunstancias como agravante, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a poder acercarnos un poquitito al diagnóstico y vamos a poder establecer un plan de tratamiento o alguna orientación terapéutica a lo que es a distancia. ¿Sí? Y con respecto a los antecedentes de la enfermedad actual, sin redundar mucho en algo que ya manejamos entre todos, es los inicios de los signos y de los síntomas, cuándo empezó todo eso, la duración, si es una patología de carácter agudo, si es una patología subaguda o crónica, porque eso también nos da un poco la pauta de lo que es la evolución. Si estuvo acompañado de síntomas generales, como puede ser la fiebre, el dolor, malestar general, problemas articulares, ¿sí? Como puede ser común, por ejemplo, en alguna virosis, ¿sí? La morfología de las lesiones elementales, que es un poco lo que hemos desarrollado y son las cuestiones que hay que tener en cuenta, como lo vimos anteriormente. La localización de las lesiones elementales, ya sea una o ya sea varias, porque dijimos que ciertas patologías tienen predilección o por distintos tipos de mucosas, entonces muchas veces eso nos permite a nosotros poder establecer diagnósticos presuntivos y poder establecer diagnósticos diferenciales. Y como vimos hace un ratito, si existen lesiones simultáneamente que afecten otras mucosas u otras, o la piel, que pudieran estar en relación directa con estas patologías que nosotros conocemos como cutáneas mucosas. Entonces son datos clínicos necesarios que a la hora de poder hacer una interconsulta sería interesante que ya los tengamos a mano, establecidos más o menos de manera ordenada y de manera sintética, porque tampoco es necesario desarrollar un texto que abarque 4 páginas, pero sí con los datos más importantes, con ese examen exhaustivo que podemos haber realizado en nuestro paciente. Porque entonces nos podemos encontrar con situaciones como esta, es decir, fotos muy bien tomadas, que cuando uno quiere establecer un diagnóstico nos hacen falta un montón de datos. Es decir, esta paciente se colocó algún medicamento en relación directa a esa enfermedad, porque puede ser que lo que se colocó, por ejemplo, el bicarbonato, ya genera una necrosis química mucho mayor que el problema que le dio el origen, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder empezar a descartar todo lo que hace ruido para poder entender qué es lo que ha pasado en la boca de nuestro paciente, ya que no lo podemos hacer de manera directa,
¿sí? Entonces tenemos una lesión como esta, u otra lesión como esta, en donde vemos estas lesiones en el borde de la lengua, en donde por ahí la foto está muy bien sacada, pero técnicamente yo no sé si esa lesión entra en contacto con elementos dentarios que puedan estar teniendo un roce constante. Yo no sé si ese paciente presenta, por ejemplo, alguna otra lesión en otras mucosas similares a esa, como por ejemplo pudiera ser alguna lesión provocada por HPV, o si encuentra asociada a alguna otra lesión que me pudiera estar sugiriendo a mí que quizás nuestro paciente esté inmunodeprimido y lo que estamos viendo es una patología asociada al virus del VIH. Las posibilidades de diagnóstico son muchas, por eso es importante que uno trate de dar la mayor cantidad de datos posibles. O esta otra, como dijimos, que presente esas características que le son propias, pero que nosotros necesitamos saber si técnicamente estas lesiones son bilaterales, son simétricas, si existen otras mucosas que están alteradas, o es una única lesión que está ubicada en esa mucosa, o si también se encuentra a nivel de encía, o si también se encuentra a nivel del labio, ¿sí? O esta otra lesión en donde estamos viendo esa hipotrofia en el dorso de la lengua, en donde decimos, la foto está muy bien sacada, pero en realidad a mí me hacen falta mayor cantidad de datos, el tiempo de evolución de esa lesión, si existe una lesión en espejo a nivel del paladar, porque podríamos estar ante la presencia de una candidiasis crónica atrófica, o podríamos estar ante la presencia quizás de una lengua geográfica media rara, pero lengua geográfica al fin. Y no es lo mismo hablar de una lengua geográfica que de una candidiasis crónica atrófica. Y obviamente en una paciente de sexo femenino, aparentemente de poca edad, es decir, estamos hablando quizás de 30 o 40 años, que presenta una candidiasis crónica, a mí se me tiene que prender la lamparita de alerta porque probablemente existe algo de base con lo cual uno pudiera estar encontrándose ante la presencia de alguna patología mucho más grave y en donde la candidiasis crónica termina siendo un actor secundario dentro de todo esto, ¿sí? O nos permite llegar a ese posible diagnóstico. O esta otra patología, en donde nosotros no sabemos, por ejemplo, si está en relación directa quizás a algún elemento dentario, algún proceso infeccioso, no sabemos si es un molar, es decir, que por ahí quizás poder llegar al diagnóstico con esta foto debería completarse o acompañarse en una de esas de alguna imagen radiográfica, saber el tiempo de evolución, porque no es lo mismo que esta lesión esté ahí hace un par de meses, que esta lesión esté ahí hace un par de años, no es lo mismo por ahí hablar de que quizás la paciente se quemó comiendo una papa frita, o estamos ante la presencia de esta patología más otras lesiones que nosotros encontramos a nivel de piel. Entonces fíjense que únicamente con la foto a veces se complica mucho el diagnóstico. Entonces es necesario tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en ese organismo, como para tratar de que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y que técnicamente no se pierda tiempo, porque en realidad si después tenemos que esperar a una segunda consulta para recuperar la mayor cantidad de datos, ahí se empieza a complicar. Porque muchas veces nos encontramos con situaciones que colegas mandan fotos de colegas, es decir, que técnicamente esto prácticamente es un teléfono descompuesto, donde después el colega le tiene que preguntar al otro colega para que evacúe todas las dudas que uno tiene a la hora de poder realizar el diagnóstico, ¿sí? O esta otra, no es lo mismo como decíamos, si esas lesiones estaban ahí, si estaban acompañadas con otras lesiones a nivel de otras mucosas o en otros sectores de la piel, o esta otra también, que no sabemos si esas lesiones se desprenden o no se desprenden, sumada a la presencia de un óvulo con características también medias raras, ¿sí? Entonces fíjense que el terreno en donde asientan estas patologías es de suma importancia y todo el mundo conoce. Por eso es que necesitamos la mayor cantidad de datos posibles, incluso para poder saber si el paciente sabe, por ejemplo, en este caso, que puede ser un paciente inmunodeprimido, ¿sí? O esta otra, en donde estamos viendo esa lesión, en donde por ahí podríamos llegar a decir es una paciente de sexo femenino y quizás la pregunta es si está embarazada o si tiene alguna condición sistémica de base que pueda estar asociada a algún trastorno hormonal o a la diabetes. Entonces, volver a preguntar todo eso técnicamente en algunos casos termina siendo pérdida de tiempo, ¿sí? O esta otra que por ahí muchas veces no dificulta el diagnóstico, pero no es lo mismo hablar de una lesión provocada por el virus del papiloma humano en un paciente de sexo masculino que en una paciente de sexo femenino, con la posible relación que puede llegar a tener el virus del VPH a nivel del cáncer de cuello de útero, o lo mismo que hablar de la sobreinfección o la colonización
o la coexistencia de lesiones del virus del VPH con lesiones o desórdenes potencialmente malignos, porque entonces yo veo esta lesión y me quedo tranquilo, pero capaz que en una de esas presenta un líquen o una leucoplasia en otro sector de la boca, y esa asociación con el virus no termina siendo tan banal como otra vez, ¿sí? O esta otra lesión en donde por ahí ya la clínica se dificulta, y acá estamos viendo que hay muchos factores a tener en cuenta, más características clínicas, en donde acá quizás nosotros necesitemos palpar, porque obviamente para llegar al diagnóstico de certeza de esta patología probablemente tengamos que recurrir a alguna toma de material, y obviamente recurrir a la toma de material, la mayor duda va a ser de dónde tomo material, cuántas tomas hago, cuáles son los sitios que yo elijo y por qué voy a elegir esos sitios. Entonces ahí donde, como decíamos al principio, necesitamos de sus ojos, necesitamos de sus oídos, necesitamos de sus manos para poder establecer cuál va a ser la correcta conducta clínica a seguir y elegir de la mejor manera posible el sitio, en este caso, de dónde vamos a realizar la toma, porque ahí puede radicar el secreto del éxito de la interconsulta que puedan estar realizando por este paciente. Sumado a eso la presencia de aparatología, la presencia de metales en el interior de la boca, más la presencia de toda una lesión blanca en pañuelo extendida acá, que por ahí no ayuda quizás al posible diagnóstico de esta patología. ¿Sí? Entonces, así que, como decíamos, no es únicamente una correcta foto, sino también acompañar esa foto con la mayor cantidad de datos posibles. Entonces el ejercicio que uno tiene que hacer es tratar de recuperar y recopilar la mayor cantidad de datos posibles de la manera más sintéticamente posible y tratar de orientar un poquitito hacia una ayuda desde el punto de vista de la historia clínica, ¿sí? Y por último, como decía al principio, o sea, también reconocer que esto tiene un aspecto ético, ¿sí? Y tiene una cuestión legal, que es importante que nosotros necesitamos conocer y poder manejar, ¿sí? Porque entonces dice, desde el punto de vista médico-legal, es que el médico al que se le pide su opinión a través de la telemedicina debe mantener un registro detallado de los consejos que se entregan, como también de la información recibida en la cual basó su consejo para asegurar la trazabilidad. Es decir, que también aquellos que realizan el aporte necesitan hacer un registro de lo que le dicen al colega, ¿sí? O de lo que le dicen al paciente, por una cuestión también legal, ¿sí? Y después tiene que entender que aquella persona que realiza la interconsulta, ¿sí? El médico que le pide a otro médico consejo o una segunda opinión, desde el punto de vista técnico-legal, es responsable del tratamiento y de otras decisiones y recomendaciones dadas al paciente. A mí siempre me hizo ruido el tema de estas interconsultas a distancia, desde el punto de vista legal, sobre quién recaía el problema en caso de que ocurriera algo grave. O sea, Dios no quiere que pase la cosa, pero bueno, en este caso, desde el punto de vista legal, dice que aquel que realiza la interconsulta es el que se hace responsable del paciente y del tratamiento. ¿Sí? A su vez, el médico, que quedó creo que muy claro la semana anterior, debe estar preparado, o sea, el médico odontólogo debe estar preparado a recomendar un contacto directo médico-paciente cuando estime que es en beneficio del paciente, ¿sí? Y otra de las cosas que, claro, como decíamos al principio, se rompen las barreras del tiempo y del espacio, las consultas de jurisdicciones cruzadas solo deben permitirse entre dos médicos, y uno nunca se había planteado de que si yo atiendo a un paciente a través de telemedicina y mi paciente se encuentra en Santiago del Estero, por ejemplo, yo técnicamente no puedo atender un paciente en Santiago del Estero porque no tengo matrícula para atender un paciente en Santiago del Estero. Entonces, eso también es un dato muy importante desde el punto de vista legal. Y a su vez, bueno, ahora con todo esto, el médico debe asegurarse de que su seguro incluya la telemedicina, que eso también yo creo que se están poniendo a tono un poquitito con todo esto. ¿Sí? Entonces, un poco como para hacer el cierre, tratar de no aburrirlos con todo esto, trato de cerrar con esta frase que en realidad es una pequeña modificación de una imagen que me llegó hace un tiempito al teléfono, y dice esto, ¿no? Dice, le pregunté a Dios y yo la modifiqué para la estomatología propiamente dicha. Le pregunté a Dios, dice, ¿cómo nos preparamos para la campaña? Y él me dijo, yo le doy la vista, ustedes aprendan a observar. Yo les doy el oído, ustedes aprendan a escuchar. Yo les doy el tacto, ustedes aprendan a palpar.
Yo les doy la mente y ustedes aprendan a razonar. Yo les doy el alma y ustedes aprendan a amar. Y creo que un poquitito la campaña hoy por hoy es esto, o sea, es entregar el corazón, entregar la mente, entregar todos nuestros sentidos en pos de un bien que en realidad nos supera a nosotros, ¿sí? Porque es una situación que nos ha superado a todos, pero que creo que cada uno desde su puntito, desde su lugar, trata de hacer algo para mejorar un poco la sociedad y para mejorar esto que nosotros conocemos como estomatología, que es, como uno piensa, es decir, que el barbijo no nos tape la boca, es decir, que el barbijo no nos permita a nosotros comunicarnos y llevar ese mensaje que queremos llevar a la sociedad y a los colegas en particular. Entonces, por último quiero decir esto, es decir, hoy, si yo la viera Felipa, si Felipa viviera porque Felipa falleció, uno quiere decirles esto, es decir, que yo quiero humanizar la tecnología, es decir, tratemos de aprovechar las herramientas para tratar de que estén al servicio nuestro, pero sin perder de lado el aspecto humano, ¿sí? Porque estas herramientas tecnológicas son muy buenas, pero no perdamos el sentido de la humanidad de nuestra profesión y del contacto con el paciente. Es decir, que en la medida de lo posible tratemos de que estos sean herramientas que a nosotros nos ayuden para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y también para mejorar las relaciones interpersonales entre los colegas. Así que bueno, un poquitito es de manera breve y sintética lo que uno quiere por ahí a la hora de establecer estos posibles diagnósticos dentro de la estomatología a través de estas tecnologías. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya servido y les haya gustado. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Si alguien quiere hacer una pregunta al doctor Bolesina, por favor, mediante el chat, puede hacerlo para que él pueda sacar sus dudas. Ahí estamos. Quiero decir dos palabras. Agradecer a todos la presencia, sobre todo en este horario, y agradecer a todos la dedicación e invitarlos a las próximas reuniones en las cuales seguiremos acercándonos a ustedes para poder trabajar cada vez mejor con la teleodontología y poder ayudar a las personas que lo necesitan. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no tienen alguna duda, muchísimas gracias a todos por participar en esta conferencia. Volvemos a repetir que esto va a ser subido, ¿sí? al aula de la escuela de posgrado. Y también, por favor, volvemos a repetir que dejen sus datos para poder tener, el que quiere, tener el certificado. Desde ya, muchísimas gracias a todos por participar y, bueno, nos veremos en otra conferencia. Muchas gracias a los disertantes y a todos los participantes. Muchas gracias, Alejandra. Saludos a la escuela de posgrado y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.